Y en el día de hoy vamos a hablar del ayuno, una práctica que está quedando tristemente en el olvido, pues es un recurso maravilloso que el Señor nos ha concedido en nuestra batalla contra la carne. El tema del ayuno es que me salió bastante amplio todo lo que quería incluir y lo he dividido en dos mensajes. Será este de hoy y el del próximo martes. Hoy veremos el cómo se debe ayunar y la semana que viene veremos el por qué se debe ayunar, por qué motivos debemos ayunar, qué motivos son lícitos para hacer un ayuno. ¿Debo ayunar para que me toque la lotería? ¿Debo ayunar para que el Señor me regale un mejor coche? Entonces, hoy veremos el cómo, la semana que viene veremos los motivos por los cuales es apropiado ayunar. Así que antes de ir a este tema, oremos nuevamente al Señor. Padre, queremos, Señor, tratar este asunto sabiendo que es beneficioso para nuestra alma. Que lo que aprendamos hoy, Señor, recibamos convicción de tu Espíritu de que son verdades de tu palabra. Que entendamos la importancia del ayuno, la importancia de practicarlo de una manera correcta y los beneficios que puede haber en él, pero que entendamos sobre todo que es una práctica bíblica, no algo arcaico y antiguo, sino algo que Jesús esperaba de sus discípulos. Así que, Padre, que sea tu palabra puesta delante de nuestros ojos y que solo podamos responder a tu palabra de la única manera que merece, en obediencia. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, lo primero que me gustaría ver, no sé si esto estaba, era el significado de la palabra ayunar. La palabra ayunar viene de una palabra hebrea, en este caso que es ta'anit, y esa palabra significa oprimir, significa humillar, significa atormentar y significa ser afligido. Más allá de lo que implica el ayuno, el significado de la palabra en sí es importante, porque realmente es lo que nosotros hacemos con nuestra carne. Cuando nosotros decidimos practicar un ayuno, cuando nosotros decidimos poner en práctica la disciplina del ayuno, realmente lo que hacemos es afligir los apetitos de nuestra carne, oprimir los apetitos de nuestra carne o humillar nuestra carne a través de esa práctica. Pero para hablar de ayuno me gustaría empezar a hablar de una pregunta. ¿Ayunar o no ayunar? Esa es la cuestión. No es ser o no ser, es ayunar o no ayunar. ¿Y por qué planteo esto? Porque no es la primera vez que he escuchado a personas decirme que ayunar no es algo obligatorio o que ayunar no es para los creyentes. Y normalmente me han lanzado un pasaje de las Escrituras donde el Señor dice que el real ayuno y el verdadero ayuno es ayudar a la viuda, al huérfano, al oprimido, y que ese es el ayuno que el Señor quiere y no que nos abstengamos de alimentos. Pero quiero ir a ese pasaje para entender primero por qué ese pasaje no significa que no debemos ayunar. Es el pasaje de Isaías, capítulo 58 y los versículos 3 al 8. Dice así, dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Vamos a ir entendiendo poco a poco ese pasaje para que entendamos por qué luego el Señor habla de un ayuno en particular. Lo primero que tenemos es un pueblo diciéndole al Señor algo y diciéndolo con un tono en particular. ¿Qué tono? Un tono de reclamación, un tono de reproche. Oh Señor, hemos ayunado y no haces nada. Estamos humillándonos y ¿de qué sirve? Es un reproche a Dios. El tono de la pregunta es reproche, es echar en cara al Señor que ellos se están esforzando, que ellos se están humillando, que ellos están ayunando, que ellos se están privando de alimentos y no sirve, que parece que el Señor no lo ve, que parece que el Señor no hace nada. Quiero hacer una pausa. ¿Cuántas personas le han reclamado al Señor de maneras parecidas? No con ayuno. Señor, estoy obedeciendo y mira qué me pasa. Estoy viviendo en santidad y me han echado del trabajo. Ofrendo y tengo una deuda. Cuidado con pensar que el Señor te debe algo.
Cuidado con pensar que las cosas que estás haciendo está poniendo a Dios contra la pared y ahora tiene la obligación de darte cosas porque te estás portando bien. Porque ¿qué es interesante en esto? Que cuando hay gente que hace cosas agradables al Señor, reprocha que no le devuelve el favor. Pero cuando pecas, no dice, Señor, ¿por qué no me matas? He pecado. Señor, ¿por qué no me cae un rayo? ¿Qué es lo que merezco? Siempre tendemos a reclamar lo que merecemos bueno y se nos olvida que merecíamos el castigo eterno y hemos recibido mucha gracia. Hermano, Dios no nos debe nada y no obedecemos para que Dios nos dé cosas y no obedecemos, ni ofrendamos, ni cantamos, ni oramos, ni ayunamos para que el Señor haga lo que queremos que haga. Lo hacemos porque Dios es digno. Lo hacemos porque Dios merece la obediencia. Lo hacemos porque Dios es digno de ser alabado. Nunca reproches a Dios. Nunca reproches a Dios. Estos hombres, este pueblo estaba reprochando. Y mira lo que dice ahora el Señor. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ayunan, sí. Se privan de alimentos, sí, hacen una práctica religiosa, sí, pero luego son malvados con sus trabajadores. Luego ellos tienen sus propios intereses que no tienen nada que ver con Dios. Y mira cómo sigue, he aquí, ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. ¿Es ese ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que tú partas el pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. El Señor no está diciendo que ayunar no significa no comer alimentos. El Señor no está diciendo que está mal ayunar. El Señor no está cambiando ahora el ayuno por otra práctica solidaria. El Señor lo que está diciendo en este pasaje es: de nada vale que vengáis con esa práctica para exigirme, para echarme en cara y además que hagáis esa práctica religiosa con un corazón lleno de maldad. ¿Recordáis a esos escribas y fariseos a los que Jesús le dice: diezmáis la menta y el eneldo, pero no practicáis la justicia, la bondad, la misericordia? ¿Qué le dice Jesús? ¿Que dejen de hacer una cosa? No, le dice: haced esto sin dejar de hacer aquello otro. El problema no es que estáis diezmando la menta y el eneldo. El problema es que eso no sirve si no va acompañado de amor al prójimo, de justicia y de bondad. El problema no es que ayunéis o no ayunéis, el problema es que ayunar para luego estar lleno de odio, aprovecharte del prójimo, tener maldad en tu corazón, ese ayuno no vale para nada. De nada vale que vengas aquí rasgando tus vestiduras, no comiendo, llorando ante el Señor, sales, gritas a tu esposa, maltratas a tus hijos, no haces nada, practicas la injusticia, vives en pecado. No. La actividad y la práctica religiosa no compensa la vida pecaminosa. El Señor quiere que nuestras disciplinas bíblicas, nuestras disciplinas espirituales vayan en sintonía con nuestra piedad, con nuestra justicia. Por eso al final dice: entonces tu justicia irá adelante. Cuando estés haciendo lo bueno al prójimo, cuando estés cuidando del necesitado, cuando hay en tu corazón amor y misericordia. Hermanos, lo que el Señor está dejando claro en este pasaje es que no quiere vida religiosa sin vida dentro de nosotros. El Señor está dejando claro que Él no quiere solamente prácticas religiosas externas que no van acompañadas de un corazón que lo ama sobre todas las cosas y que ama al prójimo como a nosotros, como a uno mismo.
Hermanos, al Señor le importa lo externo, pero solo si es fruto de lo interno. Todo el mundo puede venir a la iglesia con ropa de piedad, con comportamiento de piedad y ser pura hipocresía. La diferencia entre la religión y el evangelio es ese. Los dos te cambian por fuera. La religión te pone normas y te hace lucir piadoso. Pero por dentro no hay vida. Por dentro no hay vida. Solo hay apariencia. Recuerdan también escribas y fariseos. Por fuera el vaso está limpio. Por dentro sois sepulcros blanqueados. De nada vale. El evangelio no cambia lo de dentro y deja igual lo de fuera. Cambia también lo de fuera, pero como un resultado sincero de la transformación interna del corazón. El evangelio y la religión te cambian por fuera, pero solo un cambio es real. El otro es solo un disfraz. El otro es solo el cumplir normas externas sin vida dentro. Es apariencia de piedad, es lucir lo que no somos, es mostrar una realidad inexistente en el corazón. El evangelio va a mostrar eso también. La piedad, todo, pero siendo honesto, porque nace de un corazón transformado por el Espíritu Santo de Dios. El evangelio te va a llevar a orar, a ayunar, a leer tu Biblia, a congregar, pero va a ser sincero, va a nacer de un corazón que ama eso. No lo va a hacer por norma. Hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la Biblia, hay que ir a la iglesia. No quiero, pero si no voy dirán de mí. Si no voy pareceré menos piadoso. Si falto a la iglesia hablarán que estoy desviado, entonces voy. Pero mira la motivación. El otro dice, quiero ir, que llegue ya el martes. Qué bueno que hoy hay culto, qué bueno que hay estudio, qué bueno ver a los hermanos. Qué buena estuvo la palabra, qué gozo cantar al Señor, que disfruten la oración, qué bueno estar en su presencia. Hacemos lo mismo, uno con gozo, otro con fatiga. Por eso para unos la ley es un castigo y para otros los mandamientos no son gravosos. Para unos es, ay, no puedo, es que soy cristiano. Para otros es, no quiero. No tengo que decirte es que soy cristiano, es que mi iglesia no me deja, es que mi iglesia no me lo permite. Es que no quiero, es que mi corazón es otro. Mis placeres han cambiado, mis gustos han cambiado, mi brújula ha cambiado, mis deleites han cambiado, mi gozo ha cambiado, el fruto de mi alegría ha cambiado. No se trata de mi iglesia, no se trata de mi pastor, no se trata de mi religión, no se trata de que soy evangélico, se trata de que soy nuevo. Soy nuevo, hay un nuevo corazón. Vas a ayunar, no hace falta, pero quiero. Voy a hacer un propósito para orar a las 3 de la mañana. No hace falta orar a esa hora, pero quiero. Es que no lo hago porque haga falta, no lo hago porque se está alineando Júpiter con Venus y las estrellas. Lo hago porque le estoy diciendo a mi carne, aquí tú no mandas. Te voy a humillar, te voy a someter. Pastor, no hace falta. Pues no lo hagas, pero déjame en mi batalla. Déjame en mi guerra, que la mía anda perezosa, que la mía anda fuerte. Y le quiero demostrar así, con decisión y determinación, que aquí no manda ya, que aquí manda el Espíritu, que voy a tener lagañas en los ojos, me voy a tomar un café rápido, me voy a lavar la cara con agua fría, pero a las 4 orando, diga lo que diga la carne, ya no manda. Tú no quieres, no lo hagas. Yo no te impongo que ores a las 4, yo no te impongo que ayunes, pero déjame en mi batalla. Yo no lo hago porque me lo imponen. Lo hago porque quiero más de Dios en mi vida. Que cada uno tenga lo que quiere del Señor. Yo no te puedo obligar a tener del Señor lo que yo quiero tener del Señor. Yo no te puedo obligar a buscar al Señor lo que yo quiero buscar del Señor. Yo te digo búscalo porque hay que buscarlo. Yo te digo busca y anhela al Señor porque hay que anhelarlo. Ahí ya la cantidad la vas a poner tú. Pero no llames radical a quien quiere todo. Ojalá hubieran más así. Ojalá hubieran más así. ¿Por qué nos molesta que la gente quiera ayunar? ¿Por qué nos molesta que la gente quiera orar? Nos debería molestar que ya no hay oración en la iglesia. Nos debería molestar que ya no hay consagración. Nos debería molestar que faltan rodillas, falta unción, falta fuego, falta vida. Eso nos debería incomodar. Nos debería incomodar que falta sed de Dios, que falta hambre de Dios. La vida espiritual se está yendo tan a pique
que con nada ya estamos conformados. No nos incomoda. No nos duele, no nos quema, no nos molesta. Eso sí, si vamos justos nos molesta económicamente. Si algo materialmente no va tan fluido nos molesta. Pero si la vida espiritual es un 5 pelado, no pasa nada. El Señor se conforma. No, hermano, sé que ser inconformista con algo es con nuestra búsqueda de Dios. Nunca es suficiente. Siempre podemos buscar más. El problema es que esa búsqueda debe ir acompañada de vida. Porque si no, al final son como normas que le pones a tu hijo que no las hace por gusto ni convicción, que las hace por obligación. Haz tu cama. Yo no entiendo ni por qué hay que hacerla, a mí no me molesta sin hacer, pero lo hago para que no me den la tabarra, lo hago para que no me castigues, lo hago para que no me riñas, pero yo no estoy convencido de hacer mi cama. Luego cuando creces y entiendes muchas cosas, dice, lo primero que hay que hacer es la cama. Con el Señor es así, hay mucha gente que hace las cosas porque toca, porque hay que hacerlas, porque lo dice la iglesia, porque el pastor lo pide, porque si no te ves mal. Pero luego hay gente que está convencida de que esas cosas son buenas para su alma. Thomas Boston dijo esto: en vano ayunaremos y pretenderemos ser humillados por nuestros pecados y confesarlos si nuestro amor por el pecado no se convierte en odio. Nuestro gusto por ello se convierte en odio y nuestro apego a él, al pecado, en el anhelo de deshacernos de él, con pleno propósito de resistir sus movimientos en nuestro corazón y sus estallidos en nuestra vida. Y si no nos volvemos a Dios como nuestro legítimo Señor y Maestro y volvemos a cumplir con nuestro deber. En vano, si eso no pasa, en vano sirve el ayuno. En vano sirve ayunar si no odiamos el pecado. En vano sirve ayunar si no queremos ir cada día más a Dios. En vano sirve ayunar si no quiero hacer del Señor y su voluntad el centro de mi vida. Porque el ayuno no es un medio para ganar cosas, es un medio para estar con Dios. Se dicen muchas cosas del ayuno, se define de muchas maneras, pero un día escuché un pastor, a veces en las frases más cortas es en la que se dice más. Y un pastor definió el ayuno como: ayunar es tener hambre de Dios. Lo decía porque el ayuno está relacionado con abstenerse de alimentos. Pero te abstienes de alimentos porque tienes hambre de algo más que de carne, de algo más que de pan. Tienes hambre de Dios. Señor, yo no voy a ayunar para que me des un coche. Yo no voy a ayunar para que me des una casa. Yo no voy a ayunar ni siquiera para que me des un trabajo. Yo voy a ayunar porque quiero un cara a cara contigo. Necesito ese cara a cara. Necesito esa cita a solas. Demasiado trabajo, ruido, niños, tareas, ocupaciones, son cosas de la vida, pero necesito una mañana tú y yo. Sin comida, sin ruido, sin teléfono, sin ordenador, sin móvil, sin nada más que tú, la palabra y mis rodillas en oración. Unas horitas. Eso es el ayuno. Hambre de Dios. Por alguna necesidad espiritual, por algún motivo de los que hablaremos la semana que viene, por los cuales podemos hacerlo, pero tú y yo, un cara a cara. Necesito algo más, Señor, que los 30 minutos de oración de cada día. Necesito, Señor, algo más que el devocional de la mañana. Necesito algo más que pasar un rato, como hago siempre contigo por costumbre y por mantener mi vida espiritual bien. Necesito una dosis extra. Mi carne la necesita. Mi alma la necesita. Necesito un combate por un motivo espiritual. Necesito una batalla con el orgullo más allá de orar 10 minutos y decir: Señor, hazme más humilde como Jesús. Necesito encerrarme contigo y pegarle patadas al orgullo a solas. Eso es ayuno. Es hambre de Dios. Es hambre de estar con Él y nadie más. Es hambre de estar con Él. Y por eso te digo una cosa: cuando uno ayuna por los propósitos correctos, no hay hambre. Yo no sé si te habrá pasado. A veces, cuando determinas hacer un ayuno y dices: voy a hacer un día de ayuno, no da hambre en el día. Luego comes feliz, pero no te ha dado hambre. Y tú dices: oye, normalmente yo a las 3 horas me entran ganas de comer, me ruge el estómago, ya cariño, tengo hambre, ¿la comida para cuándo? Pero llevo 6 horas aquí con el Señor y no me he acordado de la comida y no me ha dado hambre. ¿Por qué?
Porque te estás alimentando. Te estás alimentando. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando hablamos de estas cosas, hay gente que cree que esto es misticismo. Esto no es misticismo, es la vida espiritual de toda la vida. Es la vida espiritual de toda la vida. Cuidado con volvernos intelectuales secos. Necesitamos fervor en nuestra vida espiritual. Necesitamos andar con Dios, como decíamos el otro día. Y el ayuno ayuda. El ayuno ayuda en el mayor combate que tenemos. El combate contra nuestra carne. Ahora, el ayuno es algo que ha estado presente en la iglesia. Por ejemplo, el ayuno se ve en el liderazgo de la iglesia, en el registro bíblico. En Hechos capítulo 13, versículo 2 dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban. Eso no es el antiguo pacto. Eso no es Moisés. Ese no es Jacob. Eran los discípulos del Señor. Eran los líderes de la iglesia temprana. Apartadme a Bernabé y a Saulo, dice el Espíritu Santo, para la obra a la que los he llamado. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Es lo que hacían los líderes de la iglesia. Pasaban tiempo ministrando al Señor y ayunando. Pasaban tiempo de búsqueda privada del Señor. ¿Recuerdan ustedes en Hechos 6 qué pasó? ¿Sí? Hemos mencionado eso muchas veces. La iglesia crece, las viudas de los helenistas se empiezan a quejar. ¿Y qué dicen los apóstoles? No conviene que dejemos la palabra y la oración para atender las mesas. Escoged a unos hombres que lo hagan. Porque ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Palabra y oración, pastor. Pero eso involucra ¿qué? Ministrar al Señor y ayunar. Ministrar al Señor y ayunar. Si tú ves el libro de Daniel, por ejemplo, cuando Daniel entendió las profecías, rápido Daniel va a buscar al Señor en quebranto y ayuno por un arrepentimiento colectivo que expresa del pueblo. El pueblo de Dios ha sido un pueblo de ayuno. Y sobre todo el liderazgo de la iglesia. Porque como veremos la semana que viene, se necesita a veces ayunar para buscar dirección de Dios. Está en la Biblia, no lo digo yo. Pastor, pero para buscar la dirección de Dios tenemos la palabra y la oración y el ayuno. No limites las cosas. Tenemos la palabra y la oración. Los apóstoles no dijeron, es necesario que alguien atienda las mesas para que no dejemos la palabra y la oración. Hay muchos líderes religiosos que parece que solo han entendido que no deben descuidar la palabra. Pero ellos entendieron que deberían dejar de lado a ciertas prácticas que podían hacer otros para que ellos se dedicaran a la palabra y la oración. Y muchas veces esa oración iba acompañada de ayuno. Están al frente de la iglesia. ¿Tú sabes cuántas decisiones hay que tomar? ¿Tú sabes cuántas quejas hay que soportar? ¿Tú sabes cuántas opiniones hay que escuchar? ¿Tú sabes cuántos comentarios llegan al corazón de un ser humano normal? ¿Sabes cómo se sostiene a alguien así? Estando con Dios. Por eso ministraban y ayunaban. Porque estar delante es pesado para un ser humano de a pie que necesita el revestimiento del Señor todos los días. La iglesia lo muestra, los líderes. No es la primera vez, yo solo selecciono un versículo, pero puedes encontrar más de que lo estaban haciendo en más de una ocasión. Por otro lado, la Biblia relaciona el ayuno con la fe. El ayuno con la fe. Vamos a leer un texto que muchos conocen. Mateo 17, 19 al 21. Entonces los discípulos, llegando a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿A quién? Había un endemoniado. ¿Por qué no pudimos echar fuera los demonios? Mira qué dice, y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará,
y nada os será imposible. Pero esta clase, ¿a quién se refiere con esta clase? No sale sino con oración y ayuno. Hay una cosa interesante y no podemos sacar versículos de contexto. El texto no está diciendo que para liberar un endemoniado Jesús les dice que tienen que ayunar antes. El problema no es ese. El endemoniado no ha salido, no ha sido libre porque no han orado y ayunado. Pero Jesús dice que solo sale con ayuno y oración. Pero ese no era el motivo. El motivo ya lo responde arriba. ¿Por qué Jesús hemos orado y no ha sido libre? Jesús da la respuesta muy clara. Por vuestra poca fe. Pero luego dice que este género no sale con ayuno y oración. Es que cuando uno tiene fe, ayuna y ora. Es la vida de los que tienen fe. Es la vida de los que tienen fe. No es que tienes que orar y ayunar porque si no, no echas fuera demonios. El problema fue la falta de fe. Pero es que cuando yo tengo convicción de que Dios me escucha, oro. Cuando yo tengo convicción de que el Señor está conmigo en esos ayunos, ayuno. El ayuno está marcado por la fe que tengo en Dios. Yo no me voy a poner a ayunar si no tengo convicción de lo que hace un ayuno. Yo no me voy a poner a orar si no tengo convicción de que Dios escucha. Yo no me voy a poner a pedir si no tengo convicción de que el Señor puede dar. ¿Yo para qué le voy a pedir al Señor que sane a mi madre si creo que no lo va a hacer? Yo tengo convicción de que puede hacerlo, tengo fe. No es seguro porque depende de su voluntad, pero puede hacerlo. Hemos rogado mucho por naves, porque abra puertas. ¿Por qué lo hacemos? Porque hemos orado, porque hemos clamado, porque hemos creído. No es que faltaba ayuno y oración, es que faltaba fe. Y cuando falta fe, falta ayuno y oración. Hermano, cuando falta fe, falta lectura bíblica. Cuando falta fe, falta ayuno. Cuando falta fe, falta oración. Porque si yo realmente creo que el Dios del universo, el creador del universo, el todopoderoso, me escucha, me atiende y me puede conceder lo que pido, yo no paro de pedir. Pero cuando tengo ciertas dudas no pido tanto. Cuando yo realmente creo que hay poder en la palabra de Dios para santificarme, para transformarme, para instruirme, yo la voy a leer diariamente. Pero cuando la miro como un libro y no tengo tanta fe, no la miro tanto. Cuando yo estoy convencido de que a través del ayuno el Señor puede ayudarme por su espíritu a matar mi carne, lo voy a hacer. Pero si creo que solo voy a pasar hambre, yo no me meto en ese cuarto. Al final, lo que más perjudica tu vida espiritual se llama incredulidad. Pero yo creo. Bueno, pues igual le tendrías que decir al Señor, yo creo, ayúdame con mi incredulidad. Porque aquí todo el mundo cree. Pero demuéstrame tu fe por tus obras. Porque aquí todo el mundo dice creer en Dios. Aquí todo el mundo dice creer en su palabra. Demuéstramelo. Demuéstramelo. Viviendo su palabra, si realmente lo crees, vívela. Demuéstrame tu fe por tus obras. Entonces, amados hermanos, el ayuno está tremendamente ligado a la fe. A la fe. Ahora, ¿qué es principalmente un ayuno? ¿Qué es principalmente un ayuno? Voy a leer un texto largo no lo sé pronunciar bien este señor. Se llama Wilhelmus Brackel. Antiguamente la gente tenía nombres, hermano, que parece más fácil decir Mitsubishi que esto. Pero mira lo que dijo. Era gente con nombres raros, pero con una profundidad en el Señor, que hoy los que nos llamamos Juan y Pepe no llegamos. Ayunar es un ejercicio religioso, un ejercicio en el cual uno busca a Dios. El ayuno, debido a la pobreza, la avaricia, la enfermedad, por razones de salud o por un impedimento de comer alimentos debido a actividades de negocio, no es aplicable aquí. Él va matizando cosas. Mira, es que hoy tengo que hacer ayuno porque me hacen un análisis de sangre. Esto es ayuno. No, esto no es ayuno. Es que hoy se me complicó la mañana, me puse a trabajar y llevo, mira, a las 4 y no he comido. No has ayunado.
Ha pasado horas sin comer. Por eso él matiza. No pensemos que... Hay gente que hoy está de moda esto del ayuno intermitente. Pastor, mira, es muy bueno para la dieta, muy bueno para perder grasa, para hacer desintoxicación, ayuno intermitente. Es una práctica alimentaria, es una práctica digestiva, pero eso no es un ayuno espiritual. Eso hay que matizarlo. El ayuno es un ejercicio religioso para una búsqueda de Dios, no pasar hambre. Por eso yo no soy muy partidario. Hay gente que piensa diferente, pero yo no soy muy partidario de ayunar en el trabajo. Pastor, yo voy a hacer una semana de ayuno. ¿No trabajas? ¿Estás de vacaciones? No voy al trabajo, pero no como. Ya, pero ahí estás concentrado en el jefe, en la reunión, en el cliente. Tú no estás buscando a Dios, estás pasando hambre. Para mí, ayuno consiste en una separación para buscar al Señor, no abstenerme de alimentos. Porque es más, yo te digo una cosa, si yo me pongo a trabajar muchas veces ni hambre me da, y yo puedo estar hasta las 6 de la tarde, un tremendo ayuno que he hecho hoy. Llego a casa, Señor, gracias, te entrego el ayuno y atracón. Digo, a ver, no has buscado al Señor nada, y vas alardeando de tus 20 horas de ayuno. Yo no soy muy dado a ayunar cuando vamos al trabajo. Para los creyentes, usualmente, que trabajan entre semana, quizá el mejor día para buscar al Señor en ayuno es el domingo. Es un día que te puedes levantar más temprano, ya empezar a orar en tu casa, ponerte tu alabanza, leer tu palabra, venir a la iglesia, seguir en comunión con el Señor, volver a tu casa y te puedes tirar unas buenas horas en comunión con el Señor. Cada quien tiene su agenda, pero no pensemos esto, mira, es que estoy en ayuno. No, estás con gastroenteritis y no te entra nada, eso no es ayuno. El ayuno es una búsqueda de Dios. Mira cómo sigue. Más bien hablamos aquí del ayuno como un ejercicio religioso. Estar enfocado en Dios y su intento por ello es el de buscar a Dios. Es un ejercicio especial. No se trata de una actividad diaria, tales como la oración, la lectura, la acción de gracias y el canto. Otro matiz. En la Biblia no vemos que el ayuno sea algo presente cada día en la vida de la gente. Vemos ayunos de Daniel. Vemos ayunos de liderazgo de la iglesia, vemos ayunos de Nehemías, vemos ayunos en el libro de Esther, pero no vemos a Esther ayunando cada día. Pasa algo, se proclama un ayuno, es una actividad que en la Biblia la vemos como especial, en momentos particulares. La oración no, somos llamados a orar sin cesar, somos llamados a escudriñar la Escritura diario. En la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche, es algo que hacemos siempre. Somos llamados a dar gracias en todo dar gracias. Entonces hay prácticas en las Escrituras que claramente están definidas para todos los días, pero el ayuno no. El ayuno es una práctica especial. Por el contrario, se practica en ocasiones especiales de necesidad, como ser amenazados o oprimidos por el peligro de una plaga, teniendo que participar en pruebas muy pesadas, confusiones, o teniendo que tomar una decisión en un asunto de mucho peso. Estos son algunos ejemplos. La semana que viene vemos más. Incluso se puede relacionar con asuntos cotidianos como la búsqueda de la comunión con Dios, la necesidad de la fuerza para oponerse a pecados específicos y el crecimiento en la gracia. Así que el ayuno no es pasar hambre. El ayuno no es solo no comer. Es cuando eso se hace con el propósito de buscar a Dios. Lo hacemos en ocasiones especiales por motivos en concreto. Ahora, ¿qué es principalmente lo que hacemos cuando ayunamos? ¿Cómo ayunamos? Primeramente, tenemos que entender que ayunar es abstenerse de alimentos. En la Escritura, la palabra ayuno no refleja literalmente abstenerse de agua. Refleja abstenerse de comida. En Mateo 4:2 y en Lucas 4:2 leemos, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. No tuvo sed, tuvo hambre. Porque el ayuno implica principalmente abstenerse de comida. Veremos que lo que vamos a ver hoy son diferentes tipos, pero el principal es abstenerse de alimento sólido. Lucas 4:2, por 40 días siendo tentado por el diablo y no comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo, no alude a que no bebió.
Aquí hay gente que he escuchado decir, Jesús estuvo 40 días sin comer y sin beber. No, el texto no añade sin beber. No podemos dar por hecho algo porque nosotros creemos que no bebió. Lo que sí dice el texto es que tuvo hambre. Y lo que sí dice el texto es que no comió. Así que principalmente entendemos que ayunar es abstenerse de alimentos. Ahora, qué interesante. Si en Isaías el Señor está diciendo, ayunar no es eso, no es oprimirse, no es afligir el cuerpo, no es privarse de alimentos. Ayunar es dar de comer al hambriento, visitar a la viuda. Aquí yo no entiendo el texto entonces, porque y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Si eso es ayunar, entonces ¿qué me está diciendo el texto? Después de haber estado visitando viudas 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O después de haber dado pan al hambriento 40 días y 40 noches, tuvo hambre. No, el ayuno es abstenerse de alimentos. Por eso es tan importante los contextos. Porque mucha gente hoy te dice, eso no vale, el ayuno que Dios quiere. Sí, el ayuno que Dios quiere es que hagas eso, pero tampoco significa que no dejes de hacer lo otro. Porque ese texto lo que nos está diciendo es que eso no vale si no va acompañado de piedad. ¿Recuerdan cuando hablábamos del culto? En vano me cantáis, ni siquiera escucho vuestras canciones, ni siquiera me importa que os reunáis. ¿Por qué el Señor decía eso? Mira, es que el culto entonces no es eso. No, eso es el culto. Pero el Señor decía, porque eso no vale si a la que salís a la calle practicáis el pecado. Si a la que salís a la calle volvéis a las andadas, a la malicia, a la iniquidad. De nada vale que vayáis a hacer un teatro. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y el ayuno puede ser un teatro. El ayuno puede ser un teatro. Así que cuando es sincero y piadoso, es abstenerse de alimentos. Ahora, pueden ser diferentes. Vamos a ver algunos casos aquí. Por eso necesitaremos las dos clases. El ayuno puede ser parcial. Puede ser parcial. ¿En qué sentido? Daniel 1:12. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. En algunas ocasiones hay ayunos en la Escritura donde se abstienen de ciertos alimentos. Hay momentos en los que alguien dice, me abstuve de manjares y vino, me abstuve pero no de todo. Eso es lo que muchas veces conocemos como un ayuno parcial. No me voy a abstener de todos los alimentos, pero me voy a abstener de ciertas cosas. Tengo que decir algo con esto. Yo no puedo con las iglesias que cada cierto tiempo dicen, vamos a hacer el ayuno de Daniel. Y le dan un misticismo especial a eso. No, porque cada año nosotros hacemos el ayuno de Daniel. Tantos días solo comemos legumbres y bebemos agua. Hermano, esa fue la decisión de Daniel. Pero Daniel no dijo, a partir de ahora ese va a ser mi ayuno para todas las generaciones. Que la gente ahora haga el ayuno de Daniel. No, esa es la decisión que tomó Daniel. Cuidado con pensar que voy a hacer el ayuno de Daniel porque el ayuno de Daniel tiene poder. Cuidado con eso. Cuidado con eso, que eso es práctica común en algunas congregaciones muy místicas en ese sentido. Porque tampoco fue solo Daniel, fue Daniel y sus amigos. Y aquí solo meten a Daniel en el título. El ayuno de Daniel. Bueno, de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero no fue el ayuno de Nehemías, ni el de Jeremías, ni el de Isaías, ni siquiera el de Jesús. Pero hay gente que hace mucho misticismo alrededor de eso. Pero el ayuno puede ser abstenernos de ciertos alimentos. De ciertos alimentos. Ahora, también el ayuno puede ser total o absoluto. Esdras capítulo 10 y el versículo 6 dice, después se levantó Esdras de delante de la casa de Dios y entró a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. Aunque entró allí, no comió pan ni bebió agua, porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. Ahí ya nos muestra uno de los motivos por los cuales se hacía a veces ayuno. El duelo. El duelo. El quebranto por el pecado. Muchas veces en la Biblia verás que cuando hay un dolor por haber pecado contra Dios, la gente iba a hacer ayuno. Se sumergía en eso. Lo que pasa es que también había gente que lo hacía de una manera
teatral para ver si convencía al Señor de que su arrepentimiento era sincero. Lo que hoy llamamos lágrimas de cocodrilo, esa gente que te llora, pastor, yo estoy fatal. Estás apretando a ver si sale algo. Eso no es sincero, no son las lágrimas amargas de Pedro. Por eso en una ocasión en la Biblia dice, no rasguéis vuestras vestiduras, rasgad vuestros corazones. Eso no significa que el Señor les estaba diciendo, de nada vale que rasguéis las vestiduras. Pero ¿qué hacía mucha gente? Habéis pecado. Sí, es verdad, Señor, estoy fatal. Y tú, teatro para que parezca que te ha dolido. El Señor en más de una ocasión en la Biblia lo que nos llama es a la sinceridad. Vas a ayunar, que sea sincero. Vas a llorar, que sea sincero. Vas a levantar las manos, que sea sincero. Vas a hacer cualquier cosa, sé sincero. Porque en el fondo lo que el Señor dice es, a mí no me engañáis. El teatro ese, la gente de la iglesia te ve, wow, está quebrantadísimo. Yo te miro y digo, teatro, show, no sirve, es el mismo. Solo que quiere que la iglesia piense que le he tocado. Dios no es burlado. Por eso el Señor de alguna manera dice, ahórrate el teatro, que no vale. Que no sube, que no fluye, que eso no sube como incienso, que yo no veo solo lo externo, que yo estoy viendo que en el corazón no hay vida, no hay arrepentimiento, no hay quebranto sincero. Pero en este caso dice que no comió pan ni bebió agua. Es lo que llamamos un ayuno total o absoluto, en el que decidimos abstenernos de alimento y de bebida. El principal no es ese. Por lo que vemos en Jesús es alimento, pero hay casos donde también se abstuvieron de agua. Mira también Esther 4:16, un libro que meditamos y dice, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. ¿Qué dice? Ayunad por mí. Y ahora define algo. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. Ahora otra iglesia va a hacer el ayuno de Esther. Y otro va a ser el de Esdras. A ver si tienen narices de hacer el de Moisés. A ver, quería verlos yo al final de los 40. ¿Cómo estaban? Hermano, este fue el que Esther determinó por una situación particular y casualmente fue, no comáis ni bebáis por 3 días. Aquí además hay un tiempo marcado también. La Biblia da mucha flexibilidad en los ayunos. Pastor, ¿cuántos días hay que ayunar? ¿Cuántos quieres? Porque hay gente que ayunó medio día. Hay gente que ayunó un día. Hay gente que ayunó 3. Hay gente que ayunó una semana. El ayuno, hermanos, es algo muy personal. Tú a lo mejor en un momento el Señor te está inclinando a decir, yo necesito desde este viernes que llego a casa a las 5 hasta el domingo que me vaya a la congregación y vuelve, estar con el Señor. Hazlo. Hazlo. La Biblia no te impide hacer 2 días, ni un día. Yo no voy a hacer ni comida ni bebida. Hazlo. Hazlo. Es más, el ayuno es tan importante que si sabes leer bien el texto, es de los pocos motivos por los cuales el Señor justifica que un matrimonio se prive el uno al otro. Porque hay un momento en las Escrituras donde el Señor dice, no os privéis el uno al otro, a no ser para buscar al Señor. ¿Y qué te crees que significa ese para buscar al Señor? Porque tú dices, para orar. Bueno, pues le dices a tu marido, ¿cuánto vas a orar? 1 hora, te espero. Pero no era así, era para ayunar. Era gente que le decía a su esposa o a su esposo, amor, me voy a ayunar 1 día entero, 2 días, no me busques. Y por eso el Señor dice, pero que sea de mutuo acuerdo. No vas a tener al marido arañando en la puerta, ¿cuánto te queda? Eso hay que hablarlo, pero es algo espiritual, por eso te tienes que casar con un creyente, porque el mundano no lo va a entender. El mundano va a pensar, esta está con el móvil. Y hasta el cristiano, mejor deja el móvil fuera, que el marido va a pensar, yo no sé si está ayunando o viendo TikTok. Pero entre creyentes se respeta, ¿no? Es su tiempo con el Señor. A veces le pasa algo a alguien del matrimonio, al marido, a la mujer, y tiene derecho a querer una búsqueda del Señor profunda y a solas.
hay que respetarlo. A lo mejor algo pesa en su corazón. A lo mejor es un sentimiento que no quiere expresar tan cerca mío y quiere tratarlo con el Señor porque sabe que no viene de Él. Pero mira, es el ayuno lo que aparece allí como un motivo para darnos un tiempo justificado. Justificado. El ayuno no está definido como es así y punto. Hay tantos ayunos en la Biblia. Hay tantas maneras. Hay tantos días, de 1, de medio, de 3, de una semana. Pero entonces eso sí que nos enseña algo importante, amados hermanos. Hay muchos ayunos en la Biblia. Se debe ayunar. Si fuera algo que hizo Daniel y Esther, dirías, ay, no ha ayunado nadie más. Pero lo vas a ver en prácticamente cada libro del Antiguo Testamento. Lo vas a ver en Jesús, en el liderazgo de la iglesia. Unos de unos días y unos de otros. Unos con solo comida y otros con comida y agua. Pero al final, te digo algo, el pueblo de Dios ha sido un pueblo que ayuna. Es necesario recuperar esas prácticas. Qué interesante. Podemos ver prédicas 3 al día y escuchar alabanzas. Y gente te dice, no, yo estoy todo el día con los cascos escuchando prédicas, pero el ayuno y la oración, eso se puede dejar al lado. ¿Te has dado cuenta que lo que se deja antes al lado es lo que mata la carne? Es lo que mata la carne, es lo que tu carne no quiere hacer. Escucha las prédicas que quieras y en el fondo yo sé que de esa la mitad te la has perdido. Estás distraído, la cabeza en otro lado, luego vuelves. Has escuchado 4, pero como si fuera media. Pero ayunar no, porque ahí dejas todo para buscarle a Él. Paras el mundo. Orar no, porque ahí se acabó el móvil, se acabó la tele, se acabó el ordenador, se acabó los gritos. Es tú, tu carne y Dios. Por eso nunca nos apetece. Pero quizá porque nos apetece menos es más necesario. Debemos ser más disciplinados y entender que no debemos hacer lo que me apetece, sino lo que necesito. Y necesitamos orar y ayunar. ¿Qué más sobre el ayuno, amados hermanos? Más información. El ayuno acostumbra a ser privado. En Mateo 6, 16 al 18 dice, ¿y cuándo ayunéis? Hay algo curioso. ¿Qué sermón es? Mateo 6, Sermón del Monte. ¿Para quién es el Sermón del Monte? Para los discípulos de Jesús. No es un sermón para mundanos, es un sermón para creyentes. Por eso dice, y cuando oréis, y cuando des limosna. ¿Sabes qué dice ese y cuándo? Doy por hecho que lo vais a hacer. Cuando deis limosna, porque sé que la vais a dar como creyentes en alguna ocasión, hacedlo así. Cuando oréis, porque los creyentes oran. No seáis como los fariseos que van a hacerlo públicamente en las plazas para ser vistos. Hacedlo en secreto, porque vuestro Padre que os escucha en secreto os recompensará en público. Dios da por hecho que alguna vez daremos limosna. Dios da por hecho que vamos a orar. ¿Y sabes qué significa esto? Que Dios da por hecho que vamos a ayunar. Así que nos enseña Jesús cómo hacerlo. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Eso es cuando hay barbacoa en casa del hermano y llega uno ahí despeinado y con la cara con lagañas. Hermano, ¿qué quiere? ¿Picaña? ¿Churrasco? ¿Culata? Me está entrando hambre. Estamos hablando de no comer y me está entrando hambre, hermano. Esto es cosa del enemigo. Y el hermano en medio de la barbacoa te dice, no quiero. Tan mal. No. Eso no hay que proclamarlo, pero entre tú y yo, es que estoy en ayuno. Y te vienes a una barbacoa en ayuno. ¿Tu motivación qué es? Que nos sintamos los carnales, mundanos, miserables que vivimos comiendo mientras tú eres espiritual. Porque eso lo hace gente. Le gusta lucir sus ayunos. Lucir. Hermana, a mí no me bebís. No, un muffin. No, un muffin. No puedo. En ayuno en estos días. Pues quédate en tu casa. O guárdatelo, límpiate la cara como si te hubieran metido el mejor desayuno esta mañana y que parezca que no lo estás haciendo. Porque si es para el Señor, no hay que exhibirlo. Lo que Jesús está corrigiendo mucho en ese versículo y en lo de la oración y la limosna
es el afán por ser vistos. ¿Recuerdan cuando dice, porque hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres? Él espera que nosotros hagamos muchas cosas que hacían los fariseos, pero no para ser vistos por los hombres, sino para ser vistos por Dios. No seáis como los que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Espiritual. Esa es la hermana de los ayunos. Ese es el hombre de Dios porque vive ayunando, te lo digo yo, porque cada ayuno que hace viene aquí a contárnoslo. Esa es su recompensa. Su recompensa es el elogio de los hombres, el aplauso de los hombres, el que su oído escuche el susurro de qué gran hombre de Dios, qué gran mujer de Dios. Él vive para escuchar eso de alguien, no de Dios, de alguien que no sea Él. Pero tú, dice Jesús, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. La pregunta es, ¿cuándo oras, de quién quieres el aplauso? Cuando ayunas, ¿de quién quieres el aplauso? ¿De quién quieres escuchar? Ese es mi hijo amado. ¿De quién quieres escuchar? ¿Has visto a mi siervo Job, hombre justo e íntegro? ¿Quién quieres que lo diga? Dios. No exhibas tu espiritualidad. Ahora tampoco quiero que la gente se prive. Vuelvo a lo mismo. Se trata de ser honesto. Si yo en mi casa nunca levanto la mano para cantar alabanza, me las pongo y estoy seco, ¿por qué aquí la levanto? ¿Qué ha pasado? Que hay gente. Pero si yo en casa soy alguien que cuando hay alabanza, pastor, yo no sé qué me pasa, yo empiezo a alabar y se me va una, y luego se me va la otra. Pues hazlo, nadie te va a cortar los brazos. Sé sincero, con orden y decencia, que nadie te mire a ti, porque deben estar mirando a Dios. Porque cuando alguien empieza a hacer el ruido, el jaleo, y la gente le va a mirar a él, que recuerde algo, por un instante ha robado la atención en el culto de Dios. Y eso sí que no. Exprésate con libertad, pero que nadie aparte su mirada ni un instante de Dios por lo que tú estás haciendo. Porque Dios debe ser el centro, no nuestra expresión de fe. Se pueden hacer cosas con orden y decencia, sin tener que llamar la atención. No me controlo, entonces tienes un problema en la carne. Porque todo lo que puede hacer un hombre de Dios se puede controlar. Todo. Pero a pesar de que el ayuno principalmente es algo privado que hacemos yo por algún motivo con el Señor, el ayuno también puede ser congregacional. Así que si algún día proclamamos ayuno en la iglesia, que nadie se asuste, también es bíblico. Por ejemplo, en el libro de Joel capítulo 2, versículos 15 y 16 dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Era un ayuno proclamado. A veces la iglesia debe proclamar ayuno. ¿Qué pasaría si vivimos un momento de división en la iglesia? Hay que ayunar. Si sentimos que el enemigo está atacando la congregación, hay que ayunar. Si sentimos que la carne anda muy viva en medio de la iglesia, hay que ayunar. Y debemos hacerlo juntos, porque juntos tenemos el propósito de recuperar la condición en la que estábamos antes. A veces hay ayunos privados, pero a veces hay que ayunar congregacionalmente. Y cuando acabe el tercer año del curso de teología, que son 3, empezaremos a ayunar, Algunos sábados serán dedicados en la iglesia para ayunar juntos, por cosas de la iglesia, que tenemos motivos privados, pero también tenemos motivos congregacionales para hacer. Ya veremos algunos. En Hechos 13:2 también vemos esto. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hay un ayuno aquí que no es privado, hay un grupo de personas ayunando. Así que a veces es privado, pero a veces también puede ser congregacional, a veces puede ser el liderazgo, a veces puede ser el ministerio. Imagínate que las profesoras
de la escuela infantil deciden hacer un ayuno juntas para que el Señor salve entre esos niños a alguno. Eso es lícito. Ayunar por los perdidos, ayunar por el evangelio, ayunar por la salvación. Si el grupo de Pasión por las Almas decide convocar un sábado a ayuno para que el Señor dé fruto en lo que están haciendo y haya salvación entre los perdidos. Es una búsqueda de Dios con un propósito no egoísta, desinteresado. Y grupal, porque es un trabajo que están haciendo de manera colectiva. O los diáconos de la iglesia que queden un sábado para ayunar, porque quieren servir mejor al Señor y que su servicio sea útil y dé fruto en la iglesia. O los pastores. Hay ayunos privados, pero también hay ayunos congregacionales. Incluso en la Biblia hay ayunos nacionales. Esto en España no creo que pase. Aunque al ritmo que van con lo de la carne, que ya no se puede comer, por lo menos el de Daniel estamos a punto. Porque dentro de nada solo nos dan tofu y legumbres. Pero hay ayunos nacionales. Déjame leerte 3. Primero, segunda de Crónicas 23 dice, y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Tuvo miedo. Mira, un motivo por el cual se puede ayunar. Viene guerra, viene algo grave. Vamos a buscar al Señor en ayuno y oración. Nehemías capítulo 9, versículo 1. Un libro que también estudiamos. El día 24 de este mes se congregaron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Todo el pueblo se congregó para ayunar. Y finalmente, un libro que disfruté mucho compartiendo con ustedes, Jonás. Jonás capítulo 3, versículos 5 al 8, dice, y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno. Qué curioso. Mira qué pasó primero antes del ayuno. ¿Qué pasó? Hubo fe en lo que Dios había dicho. Hubo fe en el mensaje que fue proclamado. Pero la fe aparece en un pueblo pagano. En un pueblo pagano. Ha escuchado el mensaje de Dios de juicio y ha creído. Y al haber creído, ahora vamos a ayunar. Porque de verdad viene juicio. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive. Mira quién ayuna aquí. Por decreto del rey y de sus grandes diciendo, ni hombre ni bestia. Yo creo que nada superó ese ayuno. Ahí no comieron ni los caballos. El caballo estaría mirando a Nínive diciendo, nosotros no hemos pecado y nos habéis quitado el heno aquí. ¿Qué culpa tengo yo de que vosotros seáis pecadores? Nosotros somos hermosas criaturas del Señor. Pero eso expresa algo. Nosotros lo que vemos en Nínive es un verdadero arrepentimiento. La grandeza de ese ayuno, lo que está mostrando, no es la espiritualidad de Nínive, es el quebranto. Es el quebranto. Cuando alguien está muy quebrantado, hace cosas mayores a veces para el Señor. Sacrificios mayores. Uno dirá, no es necesario. Ya, pero a mí me pesa. Me pesa. Me pesa. No puedo evitarlo, me pesa. Yo he aprendido que cuando se trata de buscar al Señor, nunca le digo a alguien, no es necesario. Porque yo vivo para empujar a la gente para que lo haga. Y si uno está haciendo mucho, déjalo. ¿Recuerdan ese día donde el Señor toma de su espíritu, da a muchos hombres alrededor de Moisés y aparecen 2 fuera, alejados del poblado, profetizando? Y van a quejarse a Moisés. Moisés, ahí hay 2 que están profetizando. Solo tú deberías hacer esto. Tú eres el gran líder. Tú eres nuestro guía. Tú eres nuestro profeta. Y Moisés hace una pregunta, una afirmación bastante bonita. Ojalá todos hicieran eso. O sea, ¿cómo nos puede molestar que estén haciendo algo hermoso? ¿Cómo puede ser que alguien diga,
Hermano, no tienes que orar tanto, no tienes que orar en la madrugada. Hermano, no hace falta que ayunes cada semana. Hermano, eso parece voces del diablo. O sea, estamos rogando para que la gente a través de estos estudios ore más, ayune más, y tú vas a susurrar. Eso no hace falta. Cuando se trata de buscar al Señor, para mí no hay límite. El que el Señor te ponga, y si no te lo pone, adelante. Límite hay que tener para otras cosas. Límite hay que tener para la comida, límite hay que tener para la tele, límite hay que tener para otras cosas, pero para el Señor, hermano. Ojalá Dios nos quite los límites. Ojalá Dios quite el límite mayor que tenemos, que ¿sabes cuál es? No el tiempo, la carne. Que hay días que tenemos tiempo, pero tenemos más carne que tiempo. Porque por fin llega el sábado, no trabajo, y tú dices, hoy es día de buscar al Señor. Pero estoy perezoso, me pongo la tele, ya lo haré la semana que viene. Era el día y no fue el tiempo, fue la carne. Hay gente que vive diciendo, me encantaría leerme un buen libro, más la Biblia. Llegan vacaciones, se van 5 días por ahí y no ayunaron ni uno y lo te ha regalado el Señor una semana. No has trabajado, no has hecho nada. Puente largo, pastor, puente largo. Para un creyente, puente largo es buscar al Señor lo que no he podido hacer 6 días de trabajo. Para el mundano, puente largo es pereza, sofá, tele, comida. Para el creyente, puente largo es por lo menos un día completo para él. Mira, da tiempo de comprar, de pasear, de salir a tapear, pero un día para él. ¿Qué excusa tenemos? Pastor, mira, yo fin de semana, y la mayoría trabajan de lunes a viernes muchas veces. Tienes sábado y domingo. El sábado para pasear, el domingo por la mañana al Señor y por la tarde más paseo con más gente. No es falta de tiempo. El mayor límite que tenemos para la búsqueda del Señor es nuestra carne, que le gusta poco y le aburre mucho. Pero por eso se llaman disciplinas espirituales. Porque si no se llamarían hobbies espirituales. Pero hay que ser disciplinado para buscar al Señor. Porque a veces no apetece, pero es necesario hacer muchas de estas cosas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y sus grandes, diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino. ¿Te has dado cuenta? Ese ayuno tenía un ingrediente maravilloso. Vuélvase cada uno de su mal camino. No se trata de que pasemos hambre a ver si Dios nos perdona. Se trata de que ayunemos, pero sobre todo de que nuestro corazón deje de pecar. Deje de querer pecar. Y de violencia que hay en sus manos. El ayuno es tan importante que el Señor incluso estableció un día nacional para el pueblo de ayuno en el antiguo pacto. Se llama el día de expiación o el día del perdón. Nosotros incluso cuando viajamos a Israel estaban celebrando Yom Kippur. Esos días, es un día que nos dijeron que era bonito porque le encanta a los niños. Porque los adultos lo celebran mucho, pero es un día que es que no pasea un coche. No anda un autobús, no anda un coche por ahí y ves un montón de niños ese día disfrutando. Las carreteras están llenas de bicicletas. Como no hay tránsito, para ellos es día de disfrute. Pero Levítico 16, 29 al 31 dice, y esto será un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas. Mira qué representa muchas veces el ayuno. Humillarnos. Humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo, ni el forastero que reside entre vosotros. Porque en ese día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Y obviamente nosotros no tenemos un Yom Kippur, tenemos a Cristo. Él expió nuestros pecados. El pueblo judío hasta hoy que no cree en el Señor Jesucristo, sigue celebrándolo, sigue celebrándolo.
Es extraño, ¿no? También, porque siguen celebrándolo a su manera, como yo les dije, porque ya no hacen el sacrificio, ya no hay la misma expiación. Es extraño porque sus celebraciones del Antiguo Pacto ahora se han quedado a la mitad. Como me dijo uno, que me sonó extraño, me dijo, bueno, ahora lo hacemos como podemos. Ya no es como Dios quiere, es como se puede porque ya no hay templo, no hay sacerdote, no hay sacrificio. Digo, ¿qué falta os hace el Evangelio? Y muchos por ahí creyendo que vosotros sois la cuna de la espiritualidad. Y ya ni siquiera estás practicando las cosas como está establecido, sino adaptado a la situación del momento. Si tuvierais a Cristo y entendierais que todo era sombra de lo que había que venir. Así que, amados hermanos, ayunar es tener hambre de Dios. Es buscar al Señor por motivos particulares que veremos la semana que viene. ¿Qué nos debe motivar a ayunar? Pero es una búsqueda de Dios, no es solo pasar hambre, es una búsqueda de Dios. Hemos visto que en ocasiones es solo abstenerse de alimentos, en ocasiones es alimentos y bebida, en ocasiones es ciertos alimentos. Hemos visto que hay de un día, hemos visto que hay de 3 días, hemos visto a Jesús, se conoce el ayuno de Moisés, de muchos más días. Pero una cosa debemos tener en cuenta, y no lo podemos olvidar. Ayuna también con cabeza, hermano. ¿Por qué? Uno debe conocer también las capacidades de su cuerpo. Tristemente, hemos leído noticias de gente que murió ayunando, porque quiso hacer el de Moisés, quiso hacer el de Jesús, o estaba embarazada, o era diabético. Hay cosas que hay que tener en cuenta, porque a veces la fe parece que anula la razón de algunos. Yo voy a ayunar, el médico te dice que tienes que tomar esto, por tu salud, porque tú tienes diabetes, yo le creo a Dios. Y luego de urgencias. Ahí, convulsionando, ¿qué le ha pasado? Está ayunando, pero tiene que comer. Él dice que cree en Dios y se quiere ir con él antes de hora. Hermano, tener fe no es pasar por encima de la razón. Y hay momentos en la vida donde quizá no es apropiado, como yo te digo, hoy toca trabajar, hoy no voy a ayunar. O me tienen que hacer una prueba médica que necesito beber 6 litros de agua. O tengo que hacer algo que requiere alimento porque voy a donar sangre. Y luego si estoy en ayunas y dono sangre, me vengo abajo, comerse un zumo, un bocadillo. Hay gente que por motivos médicos, de salud, ten también cabeza a la hora de ayunar. Pero el ayuno es una práctica bíblica. Solo que me gustaría terminar con esta indicación. No seas orgulloso al ayunar. Lucas 18, 11 y 12 dice, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Si vas a ayunar para eso, no ayunes. Si vas a ofrendar para eso, no ofrendes. Por ejemplo, yo eso se lo dije en una ocasión a Diego. Si alguien está en el evangelismo y dice, pero siempre venimos los mismos, nadie más de la iglesia, no vayas. Porque si lo haces para decir, yo voy y nadie más, la gente no es así, es perezosa, es vaga, no lo hagas. Si tu motivación para evangelizar es que un día se levante la iglesia y también lo haga, porque para ti es tan pesado que o lo hacen todos o yo también lo dejo de hacer, no lo hagas. Si toca limpiar en la iglesia y tú dices, es que siempre venimos los mismos, no vengas. Si es para reprochar que otros son menos espirituales que tú, no lo hagas. Si es para reprochar que otros no son tan dignos como tú, no lo hagas. Si es para reprochar que otros no son tan serviciales como tú, no lo hagas. Yo no vengo aquí a servir y digo, aquí podrían servir más. Yo aquí dando el callo por la iglesia 12 años, la gente aquí viene y va, se comprometen, amén. Yo lo hago por él. Si quieren orar, que oren. Ojalá todos oren, pero yo voy a orar. Yo voy a leer, yo voy a estudiar, yo voy a buscar, yo voy a enseñar, yo voy a discipular. Yo no voy a decir, Señor, es que hay pastores muy vagos. Que haga cada uno lo que quiera, yo voy a hacer mi parte. Yo no lo hago para que el resto lo haga o para compararme con el resto, para decir que soy mejor que el resto. Lo hago porque debo hacerlo y porque amo al Señor. No reproches a Dios tus prácticas espirituales
y no te compares con el que no las hace. Porque no debes hacerlo ni para conseguir cosas de Dios, ni para verte mejor que nadie. Tienes que hacerlo porque necesitas a Dios. Yo no oro porque soy más espiritual. Yo oro porque soy más débil. Yo lo necesito. Tú igual no, yo sí. Tú igual con media horita de oración vences tus pecados. Otros tienen que ayunar. Tú haz lo que quieras. Por eso siempre digo a las personas, tú puedes ir a la playa y mirar ahí y no pasa nada. ¿Ves? Yo no me arriesgo. Hermano, al final, buscar de Dios cuando se hace con sinceridad es reconocer una cosa. Soy muy débil y yo lo necesito demasiado. Oye, si tú lo necesitas menos, gloria a Dios. Pero yo soy un mendigo, sediento, hambriento y solo Él puede saciar. Yo soy un pecador redimido por gracia, pero que todavía tiene mucho que cambiar y solo Él me transforma. Por eso yo lo necesito. Si tú necesitas menos, tú y Dios ya tendréis vuestros asuntos. Pero yo lo necesito mucho. Y yo voy a dar todas las reuniones que pueda y los que lo necesiten mucho que vengan. Ah, pastor, yo voy a todos los cultos y hay gente que no viene. No vengas. Yo vengo porque lo necesito. ¿Te quieres quedar en casa? Quédate. Yo vengo porque lo necesito. Porque para mí la iglesia es necesaria en mi vida. Para mí la iglesia no es una opción, es una necesidad. Hierro con hierro se aguza. A mí me da fuerza, gozo, vitalidad de estar con mis hermanos. Yo necesito a mi iglesia. A mí me da igual si otros no la necesitan y pueden tener una vida espiritual fervorosa sin la iglesia y a solas. Bíblicamente deben congregar, pero si ellos creen que con un día a la semana les llega, oye, a mí no me llega. A mí cuando paso una semana sin estar con creyentes, me falta. La semana no es lo mismo, me falta. Por eso si vamos a otro país, estamos con creyentes. Si voy a un fin de semana fuera, busco una iglesia, porque necesito estar con creyentes, necesito el cuerpo de Cristo, necesito al pueblo, necesito a mi familia en la fe. Yo no puedo vivir mi fe solo, soy muy pequeño, muy débil. Necesito al dedo, a la mano, la oreja, el pie. El ayuno es así. Si tú no necesitas ayunar, pues ayuna menos. Pero si tú eres un débil que necesita mucho del Señor, ayuna más. No para reprocharle ni para compararte, para decirle al Señor durante unas horas o un día, te necesito más que comer, más que beber y más que cualquier otra cosa. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, tan perfecta y preciosa como siempre. Gracias porque hoy hablas a nuestros corazones un día más. Y te pido, Señor, que nos despiertes a una búsqueda más profunda. Señor, trata con cada corazón como tú quieras, pero yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Estoy convencido de que tu Espíritu hoy habla a los corazones. Y sé, Señor, que vas a despertar en muchos el deseo de buscarte más, quizá como lo hicieron en el pasado. Pero, Señor, que todo sea para que seamos más santos para tu gloria, para que combatamos más nuestra carne y para que estemos más cerca de ti. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la